El yo y los mecanismos de defensa, Ana Freud, capítulo 3. Las actividades defensivas del yo como objeto del análisis. Primer subtítulo. El yo en relación con el método analítico. La extensa y detallada discusión teórica del último capítulo puede resumirse prácticamente en unas pocas y sencillas frases. La tarea del analista es hacer consciente lo inconsciente, sea cual fuere la instancia psíquica a la que éste pertenece. El analista dirige su atención de una manera igual y objetiva hacia los elementos inconscientes de las tres instancias psíquicas. Por así decirlo, ejecuta su labor interpretativa desde un punto de vista equidistante del ello, el yo y el superyo. Desgraciadamente, la clara objetividad que le otorga esta postura se ve perturbada por diversas circunstancias. La imparcialidad del analista no es correspondida por el paciente, y las instancias psíquicas de éste resisten en diferentes formas a sus esfuerzos de penetración. En lo que hace a los impulsos del ello, sabemos que en sí mismos no tienen propensión alguna a permanecer inconscientes. Están dotados de una fuerza ascensional propia, de una permanente tendencia a aflorar a la conciencia y satisfacerse o por lo menos a avanzar sus derivados hacia la superficie de la conciencia. Conforme habíamos anotado anteriormente, el trabajo del analista sigue y refuerza esta energía ascensional. En idéntico sentido, desde este punto de vista, el analista parece ser el colaborador y liberador de los elementos reprimidos del ello. Otra es la situación frente al yo y al superyo, en tanto que las instancias del yo tratan de dominar los impulsos del ello con sus particulares métodos. El analista desempeña el papel de perturbador. En el curso de su trabajo va descubriendo represiones laboriosamente ejecutadas y destruye formaciones de compromiso cuyo efecto era en verdad patológico, pero cuya modalidad había sido muy bien aceptada por el yo. El cometido del analista, dirigido a trasladar a la conciencia lo inconsciente y el empeño de las instancias del yo por dominar la vida instintiva, obran en sentido opuesto. Mientras el paciente sea incapaz de comprender el sentido de su enfermedad, las instancias del yo consideran peligrosos los propósitos del analista. Siguiendo los razonamientos del capítulo precedente, describiremos de un triple modo la posición del yo frente a la labor analítica. El yo funciona como aliado del analista en tanto ejerce la autoobservación arriba señalada, poniendo su capacidad al servicio del análisis y a través de los derivados inconscientes llegados a su territorio, procuran una visión de las otras instancias. El yo funciona como adversario del análisis en tanto en dicha observación se conduce con parcialidad e inseguridad y mientras al paso que registra y transmite con fidelidad determinados hechos, falsifica y rechaza otros, escudándose contra su manifestación. De esta suerte contraria, la exploración analítica, empeñada en ver todo cuanto surge sin discriminación alguna. Así finalmente, el mismo yo es objeto del análisis en tanto sus mecanismos de defensa que emplea permanentemente funcionan de modo consciente y solo a través de un trabajoso esfuerzo, muy semejante al requerido por la actividad inconsciente de cualquiera de los impulsos instintivos prohibidos, son susceptibles de ser llevados al conocimiento de la conciencia. Siguiente subtítulo: Defensa contra el instinto y resistencia. Por razones didácticas, traté en el último capítulo de esbozar una distinción teórica entre el análisis del ello y el del yo. En la práctica, inseparables. Su resultado ha sido corroborar una vez más la conclusión de que todo el material que sirve para la investigación del análisis del yo surge en la técnica analítica bajo la forma de una resistencia contra el análisis del ello. En este, un hecho tan evidente que cualquier explicación resulta superflua. Durante el análisis, el yo entrará en actividad siempre que desee prevenirse de un avance del ello mediante un contraataque, puesto que el método analítico busca fomentar tales avances, facilitar la entrada en la conciencia a las representaciones del instinto reprimido. La acción defensiva del yo contra estos equivalentes o representantes del instinto automáticamente se tornará en una actividad resistente contra esa labor. Además, como el analista utiliza su influencia a fin de asegurar la observancia de la regla analítica fundamental que permite a los contenidos reprimidos emerger en la libre asociación del paciente,
La defensa del yo contra los instintos adopta la forma de oposición directa a la propia persona del analista. Esa hostilidad y el fortalecimiento de las defensas destinadas a impedir el surgimiento de los impulsos del ello coinciden de un modo automático. Las relaciones del yo del paciente con el analista se tranquilizan en aquellos momentos del análisis en que la defensa cede y los representantes del instinto pueden surgir sin obstáculo en la asociación libre. Es claro que las posibilidades de la resistencia analítica no se agotan con este tipo particular. Junto a las denominadas resistencias del yo, existen las conocidas resistencias de la transferencia, diferentemente constituidas, así como las fuerzas de oposición, tan difíciles de vencer en el análisis, que tienen sus fuentes en el impulso de repetición. Por consiguiente, no es lícito afirmar que cada resistencia sea el resultado de una medida defensiva del yo, pero sí ocurre dentro del análisis que toda defensa del yo contra el ello solo puede estimarse como una forma de resistencia contra el trabajo analítico. El análisis de la resistencia del yo dispénsanos una buena ocasión para observar en toda su vivacidad la actividad defensiva inconsciente del yo y para convertirla en consciente. Siguiente subtítulo: Defensa contra los afectos. Los conflictos entre el yo y los instintos no constituyen las únicas oportunidades de realizar una penetrante observación de las actividades del primero. El yo combate solamente con los derivados del ello que intentan introducirse en su territorio para aflorar a la conciencia y obtener así su gratificación. También despliega una defensa no menos enérgica y activa contra los afectos asociados a aquellos impulsos instintivos. Cuando pretende rechazar las exigencias instintivas, la primera tarea del yo es siempre lograr un acuerdo con estos afectos. Sea amor, nostalgia, celo, resentimiento, dolor y aflicción que acompañen a los deseos sexuales, sea odio, cólera, rabia, que se asocian a los impulsos agresivos, todos estos afectos deben resignarse a soportar toda suerte de transformaciones, deben admitir toda tentativa de dominación por parte del yo en procura de defenderse contra las exigencias instintivas a las que aquellos pertenecen. Donde quiera que la transformación de un efecto sobrevenga dentro o fuera del análisis, encontramos un yo activo y nos es factible estudiar su modo de operación. Sabemos que el destino de una carga afectiva no es exactamente idéntico al de la idea que representa su demanda instintiva. Es empero obvio que el yo no cuenta más que con un limitado número de posibles recursos defensivos. En determinados periodos de la vida y con arreglo a su propia estructura específica, este yo individual puede seleccionar entre uno u otro método defensivo: represión, desplazamiento, transformación en lo contrario, etc. Mecanismos que puede usar tanto en el combate con el instinto cuanto en la defensa contra la liberación de afectos. Una vez establecido como un señalado individuo se defiende del surgimiento de sus impulsos instintivos, ¿a qué tipo de resistencia el yo suele apelar habitualmente? Podremos hacernos una idea acerca de cómo se comportará este mismo individuo frente a sus afectos indeseables. Si en otro enfermo se presenta muy evidente un particular modo de transformación de afectos, represión completa de ciertos sentimientos, negación, etc., no nos sorprenderá que adopte métodos similares de defensa contra sus impulsos instintivos y asociaciones libres. Es el mismo yo y en todos sus conflictos es más o menos consecuente al utilizar los expedientes defensivos de que dispone. Siguiente subtítulo: Manifestaciones defensivas permanentes. Otro campo de observación en el cual es dable estudiar las actividades defensivas del yo lo constituyen aquellos aspectos o fenómenos a que se refiere Wilhelm Reich en su análisis consecuente de la resistencia. Ciertas actividades corporales como la rigidez y la tiesura o ciertas maneras peculiares de ser, como una sonrisa estereotipada, un comportamiento burlón, irónico y arrogante, son residuos de antiguos procesos defensivos, originariamente muy vigorosos en su lucha contra los instintos o afectos correspondientes, pero que, desligados más tarde de esta situación primitiva, se han transformado en rasgos permanentes de carácter.
o según la expresión de Reich, abro comillas, en un acorazamiento del carácter, cierra comillas. Si en el análisis logramos reconducir estos elementos residuales hasta su origen histórico, recobrarán su movilidad y cesarán de bloquear mediante su fijación nuestro acceso a las operaciones defensivas del yo. Dado que estos modos de defensa han devenido permanentes, nos es posible vincular su surgimiento y desaparición de las demandas instintivas y afectos internos y por la otra, con la situación de tentación y estímulos afectivos externos. De ahí que su análisis sea particularmente penoso. Cabe afirmar que, cuando en general no conseguimos descubrir indicio alguno de un conflicto actual entre el yo, el instinto y el afecto, nos hallamos autorizados a ubicar su análisis en el primer plano del trabajo analítico. Tampoco me parece justificado restringir la denominación, abre comillas, análisis de la resistencia, cierra comillas, a este particular fenómeno de la labor analítica, pues puede y debe aplicarse a todas las formas de resistencia. Siguiente subtítulo: formación de síntomas. El estudio de la formación de síntomas neuróticos denuncia idénticas medidas defensivas que percibimos ora como un juego activo y vivaz en el análisis de las resistencias del yo, de la defensa contra los instintos y de las transformaciones de los afectos, ora bajo el aspecto de petrificaciones permanentes que advertimos en el análisis del acorazamiento del carácter. Los síntomas neuróticos aparecen como modos de fijación de mecanismos defensivos. El papel del yo en la formación de aquellos compromisos denominados síntomas consiste en el uso invariable o fijación de un especial método de defensa erigido contra una particular exigencia instintiva que se repite exactamente con el retorno estereotipado de la misma exigencia. Sabemos que ciertas neurosis guardan relaciones estables con determinados tipos de defensa, como por ejemplo la histeria con la represión y la neurosis obsesiva con los procesos de aislamiento y anulación. Igual conexión estable entre ciertas neurosis y señalados mecanismos de defensa. La reencontramos al estudiar los tipos de defensa que un paciente utiliza contra sus afectos y la forma de resistencia adoptada por su yo. La actitud de un individuo frente a sus asociaciones libres durante el análisis, así como su manera de comportarse cuando abandonado a sí mismo, busca dominar las exigencias instintivas y oponerse a los afectos indeseables. Permítenos inferir a priori la índole de su formación de síntomas. Por otra parte, el estudio de la formación de síntomas permítenos deducir a posteriori la estructura de sus resistencias, sus defensas contra afectos e instintos. Este paralelismo nos es más familiar en los casos de histeria y de neurosis obsesiva, pues en tales casos el individuo entre la formación de síntomas del enfermo y la modalidad asumida por su resistencia se impone con suma claridad. En la formación de síntomas como solución de conflictos con el instinto, los pacientes histéricos emplean especialmente la represión. Sustraen a la conciencia las representaciones ideativas de sus impulsos sexuales. Análogo modo de resistencia adoptan en la asociación de ideas. Las asociaciones provocadas por la defensa del yo son simplemente apartadas. El paciente solo experimenta un vacío en la conciencia, calla, es decir, produce en su serie de asociaciones la misma interrupción que tuvo lugar en sus procesos instintivos en el proceso de la formación de sus síntomas. En cambio, observamos que el tipo de defensa utilizado por el yo del neurótico obsesivo en la formación de síntomas es el aislamiento. En este caso, el yo rompe las importantes conexiones entre los impulsos instintivos y sus representaciones, conservando aquellos en la conciencia. Con arreglo a este mecanismo, la resistencia del neurótico obsesivo adopta una modalidad diferente. El neurótico obsesivo no calla, habla aunque se encuentre en resistencia, pero como ha roto las conexiones entre sus asociaciones y al hablar aísla las ideas de sus afectos correspondientes, sus asociaciones nos parecen en pequeño
tan absurdas como se nos presentan sus síntomas obsesivos en una escala mayor. Siguiente subtítulo: Técnica analítica y defensa contra los instintos y afectos. Una paciente joven me solicitó un análisis a causa de un grave estado ansioso que trastornaba su vida cotidiana y su regular asistencia a la escuela. Pese a que concurrió a instancias de su madre, de buen grado me relató las circunstancias de su vida pasada y presente. Su actitud hacia mí era amistosa y sincera, pero advertí que en sus comunicaciones evitaba cuidadosamente toda alusión a sus síntomas. No mencionaba los estados de angustia que se producían entre las sesiones. Su actitud amistosa cambiaba cada vez que deliberadamente trataba yo de traer al análisis su síntoma o interpretaba su ansiedad en base a ciertos inequívocos datos de sus asociaciones. En tales ocasiones me hacía objeto de observaciones burlonas e irónicas. Toda tentativa de hallar una relación entre la actitud analítica de la paciente y su comportamiento con la madre resultaba por completo infructuosa, pero la relación consciente e inconsciente de la niña con la madre era totalmente distinta. Esta actitud despreciativa y burlona que siempre surgía dejábame perpleja y tornaba a la paciente inaccesible a una más amplia ayuda mediante el tratamiento. Sin embargo, profundizando el análisis, observé que esta actitud irónica y bromista no tenía vinculación casi con una reacción de transferencia en el verdadero sentido y no se hallaba ligada en absoluto a la situación analítica. La paciente la utilizaba contra sí misma en todas aquellas circunstancias de su vida afectiva en que estaba a punto de surgir sentimientos tiernos, ansiosos y angustiosos. Cuanto más fuerte era el ímpetu del afecto, tanto más se replegaba en sus observaciones irónicas y se autorridiculizaba. Solo secundariamente atraje hacia mí estas reacciones de defensa, porque intentando su elaboración consciente estimulé las exigencias de los sentimientos de angustia. Aunque correctamente fundada en las asociaciones y comunicaciones de la paciente, la interpretación de los contenidos de la angustia no surtía efecto, pues toda aproximación a los efectos reprimidos conducía a un acrecentamiento de la defensa. Mientras no lograra conducir a la conciencia y desbaratar así el método defensivo, desvalorización y burla, que de una manera automática la paciente utilizaba contra sus afectos en todas las circunstancias análogas de su vida, el análisis no podía hacer consciente el contenido de la angustia. Este mecanismo defensivo, desprecio y ridiculización se aclara históricamente por una identificación con el padre fallecido, quien quiso educar a la niña en el autodominio, empleando con este propósito observaciones irónicas cada vez que ella se abandonaba a algún arrebato emocional. El recuerdo del padre muy amado había estereotipado este modo de defensa. El procedimiento técnico a seguir para la comprensión de este caso era comenzar por el análisis de la defensa contra los afectos, con el objeto de llegar a aclarar la resistencia en la transferencia, y solo entonces proseguir con el análisis de la angustia misma y de sus antecedentes históricos. Este paralelismo entre la defensa que usa el paciente contra sus instintos y afectos, la formación de síntomas y la resistencia tiene suma importancia desde el punto de vista técnico, en especial en el análisis infantil. La dificultad más sensible en la técnica del análisis de los niños es la ausencia de las asociaciones libres. Tal dificultad no solo obedece a la circunstancia de que es en virtud de las imágenes o representaciones mentales del inconsciente y del instinto emergidas en las asociaciones libres del paciente, que nos es dable adquirir las informaciones de mayor significación acerca de ello, pues éstas pueden alcanzarse también por otras vías. En efecto, los sueños y los ensueños de los niños, la fantasía manifestada en el juego, dibujos, etc., revelan los impulsos del ello sin disfraces y de un modo más accesible que en los adultos, y de esta suerte casi permite reemplazar en el análisis a los equivalentes o derivados del ello que afloran en la asociación libre. Mas al prescindir de la regla analítica fundamental, el conflicto que de ordinario produce su observancia desaparece, y es precisamente el examen de este conflicto lo que en el análisis de los adultos permite alcanzar nuestro conocimiento de la resistencia del yo.
Hemos de recordar que este conocimiento se basa en el análisis de las operaciones defensivas que el yo opone a los derivados del ello. Por lo tanto, el análisis de los niños nos presenta un peligro, pues si bien suministra un rico material de información acerca del ello, el conocimiento del yo infantil que por su mediación obtenemos resulta sumamente escaso. La introducción del juego en la técnica analítica, según lo emplea la escuela inglesa con los niños pequeños, compensa esta falta de asociaciones libres, reemplazándolas por unas más directas en observación. Analistas de esta escuela equiparan la actividad lúdica infantil con la de las asociaciones libres del adulto, utilizándola para la interpretación de una manera similar. El libre curso asociativo corresponde al desarrollo tranquilo del juego. Las interrupciones e inhibiciones en su transcurso equivalen a los trastornos de asociación libre. Por consiguiente, el análisis de las perturbaciones del juego las descubre como una medida defensiva del yo comparable a la resistencia en la asociación libre. Por razones teóricas, dudamos en llevar esta interpretación simbólica hasta límites extremos y en aceptar una tan completa equivalencia entre juego y asociación libre. En el análisis infantil debemos echar mano, pues, a algunos otros métodos técnicos sustitutivos capaces de asistirnos en nuestra exploración del yo. Creo que este vacío en el análisis infantil puede colmarse con el examen de las transformaciones de los afectos del niño. La vida emocional infantil es menos complicada y más fácil de comprender que la del adulto. Hemos de observar todas aquellas circunstancias que, tanto dentro como fuera del análisis, se presentan en la vida del niño como motivos para liberación del afecto. Por ejemplo, un niño nota que otro es objeto de mayor atención que él. Ahora, nos decimos inevitablemente que experimentará celos y se sentirá mortificado. Un deseo largo de tiempo acariciado se realiza. Esto habrá de proporcionarle alegría. El niño aguarda un castigo, debe de sentir angustia. Un placer esperado y prometido es bruscamente diferido o negado. El niño ha de sufrir una desilusión, etc. Confiamos en que el niño normalmente reaccione a estos motivos particulares con estos especiales afectos. Sin embargo, al contrario de lo que anticipábamos, la observación muéstranos un cuadro asaz diverso. ¿El niño acaso exhiba indiferencia cuando debía de experimentar decepción, alegría desbordante en vez de pesadumbre, excesiva ternura en lugar de celos? En todos estos casos debe de haber sucedido algo que trastornó el proceso normal. Una protesta de parte del yo a la que hemos de atribuir la transformación del afecto. El análisis y la conducción a la conciencia de los diversos modos de estas defensas contra los afectos. Trátase de conversión en lo contrario, de desplazamientos o completa represión. Nos da informes sobre las técnicas singulares de este yo infantil, así como el análisis de las resistencias nos permite inferir acerca de su comportamiento respecto del instinto y de la naturaleza de la formación del síntoma. Es por supuesto de suma importancia que en la observación de los procesos afectivos en el análisis infantil no dependamos de la voluntaria cooperación del niño ni de la sinceridad o falsedad de sus comunicaciones. Sus afectos se traicionan a sí mismos contra su propósito. El caso siguiente servirá para ilustrar lo dicho. Cada vez que sobrevenía un motivo de angustia, de castración, un niño pequeño sentía impulsos guerreros. Quería vestir uniforme y equiparse con sable y otras armas infantiles. Después de observarlo en varias circunstancias semejantes, conjeturé que transformaba la angustia en su opuesto, o sea, en placer agresivo. A partir de entonces, fácil me resultó inferir que detrás de cada uno de sus arranques agresivos escondíase una angustia de castración. Además, tampoco me sorprendió el descubrimiento de que se trataba de un neurótico obsesivo, puesto que también en su vida instintiva existía una tendencia a transformar los impulsos indeseables en lo contrario. Cierta niña pequeña no parecía reaccionar en absoluto ante situaciones que la defraudaban. Únicamente podía observarse una mueca clónica del ángulo de la boca. Con ello traicionaba la capacidad de su yo para alejar los procesos psíquicos inoportunos y sustituirlos por procesos físicos.
No me extrañaría en absoluto descubrir en este caso que la niña tendiese a reaccionar histéricamente en frente al conflicto con su vida instintiva. Otra niña que atravesaba aún el periodo de latencia había logrado de tal modo reprimir la envidia al pene de su hermanito, afecto que dominaba enteramente su vida, que inclusive en el análisis resultaba sobremanera difícil despistar sus rastros. La exploración analítica solo nos mostraba que cada vez que tenía oportunidad de experimentar envidia o celos del hermano, iniciaba un notable juego fantástico en el cual representaba a un hechicero munido del poder de transformar e influir sobre el mundo entero con sus gestos. De este modo, la niña trocaba la envidia en su contrario, en una sobreacentuación de sus propias facultades mágicas que le ahorraba la penosa impresión de su supuesta inferioridad corporal. Por este mecanismo de defensa, trueque en su contrario, su yo se sirve de esta especie de formación reactiva contra el afecto y al mismo tiempo denuncia su actitud obsesiva respecto del instinto. Una vez descubierto esto, resultaba fácil inferir en el análisis la existencia de la envidia del pene, toda vez que aparecía el juego de magia. De esta suerte, aplicamos simplemente una especie de técnica de traducción del lenguaje de defensa del yo, que corresponde casi con exactitud a la solución de las resistencias del yo en las asociaciones libres. Nuestro objetivo es el mismo que el análisis de la resistencia. Cuanto mejor logremos tornar consciente la resistencia y la defensa contra el afecto y poner así a ambos fuera de actividad, tanto más rápidamente adelantaremos en la comprensión del ello. Final del capítulo 3.